dieron aquí hacer que la sangre circule. Hoy recordamos con tristeza los eventos de la tragedia del 11 de septiembre del 2001. Y los recordamos porque hoy es el 11 de septiembre y en realidad no se nos pueden olvidar este tipo de cosas porque indican elementos de profundidad que nos impactan a nosotros a diario. Ustedes recordarán cómo esta gran nación fue atacada por elementos terroristas que utilizaron aviones, que eso nunca se había visto así, como misiles guiados. Y las dos torres gemelas de la parte sur de Manhattan, que yo recuerdo haber visitado cuando era un niño, el Pentágono, inclusive había un avión que tenía su destino a la Casa Blanca para destruirla, pero fue llevado a tierra por personas que hicieron ese sacrificio. Pero el objetivo de todo esto era causar el mayor nivel de destrucción. No menos de 2.976 personas, según las estadísticas que estábamos mirando, murieron en ese día, incluyendo a los 19 terroristas, y miles más que murieron debido a las consecuencias de la tragedia, accidentes o el polvo, problemas respiratorios, enfermedades, un montón de cosas. Hubieron miles y miles de personas heridas. Y lo cierto es que la oscuridad gobernó ese día. La oscuridad parecía que estaba triunfando. Esa tragedia inició una guerra que se conoce como la guerra contra el terrorismo. Y nos ha llevado a Irak, a Afganistán, a un montón de diferentes países que nosotros ni siquiera conocemos, donde estos elementos terroristas han sido combatidos. Pero lo cierto es que la guerra contra el terrorismo es solo un nivel de una oscuridad que es mucho más profunda. O sea, es una oscuridad que comenzó cuando el pecado entró en nuestro mundo. Y desde ese día, desde que Caín mató a Abel y asesinó a su hermano, esto ha sido parte de nuestra realidad humana. Y muchas personas se atemorizan, muchas personas se cohíben. En realidad el mundo cambió. Ya no es el mismo mundo. Ya usted no puede coger un avión y montarse y en 5 minutos estar ya en la cabina para poder montar para ir al otro lugar. Ya el proceso se hizo mucho más largo, porque ya desconfiamos de las personas que están viajando. Y ya tenemos en las escuelas inclusive los instrumentos que miden si alguien tiene un arma o no. O sea, en las escuelas estamos hablando de cosas que antes ni se imaginaban. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros hacia el respecto? ¿Qué podemos hacer nosotros contra este mal inherente? ¿Qué podemos hacer nosotros para sobrevivir en esta oscuridad? ¿Cómo podemos nosotros, como seguidores de Cristo, hacer retroceder la oscuridad? ¿Cómo nosotros podemos luchar contra la oscuridad con la luz? Yo no sé ustedes, pero esas preguntas a mí me interesan, porque tienen que ver mucho con la razón por la cual nosotros estamos aquí como iglesia. Yo no sé si ustedes saben esto, pero la Biblia nos enseña que Jesús nos ordena hacer retroceder la oscuridad. Esto es bien diferente de lo que la mayoría de nosotros pensamos, porque hoy en día en la iglesia tenemos una idea de supervivencia, tenemos una idea donde nosotros tenemos que ser fieles hasta la muerte y tenemos que defender lo que tenemos. No nos importa lo que está allá afuera, lo que nos importa es lo que está aquí adentro. En el
vernáculo popular de mi pueblo, nosotros decíamos que hay que aguantar como cafunga. Y eso quiere decir que hay que aguantar y no ceder y sobrevivir. Pero eso no fue lo que Jesús nos enseñó. Lo que Jesús ordenó a sus discípulos es no a defenderse contra la oscuridad, sino a hacer retroceder la oscuridad. Y eso es algo que a muchos de nosotros nos intimida, a muchos de nosotros nos cohíbe. Nosotros estamos muy seguros y muy contentos aquí en el recinto santo de nuestro templo, pero de aquí para afuera nadie sale. Y si salimos, con mucha cautela. ¿Por qué? Porque tenemos temor, tenemos pena, tenemos a veces hasta un sentido común de que si me meto con algo me va a salir la cosa mal. Entonces, nos olvidamos de lo que Jesús mandó en su palabra, y cuando leemos nosotros en Hechos capítulo 1, un pasaje muy marcado, encontramos que Jesús básicamente dio imperativos, dio órdenes, ¿ok? Dijo, recibirán poder. No dijo tal vez, no dijo es posible, no dijo alguno de ustedes. ¿Qué fue lo que dijo? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo sobre una persona? En el momento en que esa persona confiesa a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que dijimos nosotros en la mano? Cristo viviendo en mí, controlándolo todo. Ese es el Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder, ¿para qué? Dice, y serán mis testigos. Y no dice, bueno, ustedes algunos van a ser testigos, o bueno, es posible, o bueno, tal vez. ¿Qué es lo que dice? Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, y hasta lo último, en los confines de la tierra. Jesús no nos dejó a nosotros aquí solos, enfrentando este abismo de oscuridad. Él nos dio a nosotros un arma. ¿Y cuál es el arma? Que ya la estudiamos la semana pasada. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? La Biblia, ¿ok? La Biblia. Por eso es que nosotros estudiamos la Biblia. Por eso es que somos una iglesia centrada en la Biblia. Porque esta es el arma del Señor. Esta es la espada del Señor. Y la espada del Señor tiene dos aristos o dos filos. ¿Y cuáles son los dos filos? No me diga que no lo saben. Esta espada corta. La oración y el evangelismo. Los dos filos son la oración y el evangelismo. La oración y el evangelismo. Y vamos a ver cómo la oración nos conecta con Dios y el evangelismo nos conecta con nuestros vecinos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos la orden, el deber de hacer retroceder la oscuridad. Y una de las maneras en que podemos hacer retroceder la oscuridad es por medio de ¿qué? De la oración. Es por medio de la oración. Pablo, hablando a su discípulo Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, le dice, exhorto pues, y en otras traducciones dice, en primer lugar. O esto es de gran importancia. Ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Qué cosa es eso? Oraciones, peticiones, plegarias, acciones de gracias. Son sinónimos de ¿qué? De la oración. O sea, de que tenemos que hacer oración. ¿Por quién? Por todos los hombres. Entonces, dice que tenemos que orar por las personas a nuestro alrededor. Por los reyes. ¿Cuántos de ustedes están siguiendo las noticias? Que ahora en Inglaterra hay un nuevo rey. ¿Cómo se llama? Carlos, ¿qué? III. Bueno, pues hay que orar por Carlos III. Y por todos los que están en autoridad. ¿Cuántos de ustedes oran por el presidente Biden? Hay que orar por el presidente Biden. Hay que orar por todos los que están en el Congreso. Hay que orar por todos los gobernantes. ¿Por qué? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y vamos a ver en un minuto por qué.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quién quiere Dios que sea salvo? ¿Quién quiere Dios que sea salvo? ¿Dios quiere que nuestros familiares sean salvos? Claro. ¿Dios quiere que nuestros vecinos sean salvos? Claro. ¿Dios quiere que las personas en nuestra comarca sean salvos? Claro. ¿Dios quiere que la gente en la cárcel sean salvos? Claro. ¿Dios quiere que la gente en la escuela sean salvos? Claro. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dice Pablo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. O sea, esto ya nos define a nosotros como cristianos. Hay gente que piensa, todos los caminos conducen a Dios. Todas las religiones llevan a la verdad. Eso es mentira. La Biblia dice que hay un solo camino y su nombre es Jesús. Hay un solo Dios y su nombre es Jehová. Marquen esto. Alá no es Jehová. Dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias, el evangelio, y eso es lo que quiere decir la palabra evangelio, buenas noticias, es que a su debido tiempo Jesús vino, murió por nosotros y resucitó. Triunfó sobre la muerte. Fue el rescate por todos. Y dice Pablo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres, las mujeres, todas las personas también, oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Entonces vemos nosotros que Pablo empieza diciéndole a Timoteo, ante todo hay que orar, ora. Y al final, ¿qué es lo que dice? Bueno, después de que tú has visto cómo funciona el evangelio, cómo Dios está haciendo para hacer retroceder las tinieblas, dile a los hombres, dile a los líderes de la iglesia, dile a todas las personas que hagan qué cosa. Que levanten sus manos delante de Dios en oración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es? Y quisiera tener tiempo para meterme más de profundo en eso, pero la realidad es que lo que Pablo está diciéndole a Timoteo y nos está diciendo a nosotros es que una conversación con Dios. ¿Qué cosa es una conversación con Dios? ¿Cuántos de ustedes conocen personas católicas que dicen, bueno, nosotros rezamos? Bueno, rezar, orar. En el caso nuestro son sinónimos prácticamente. Pero es una conversación ¿con quién? Con Dios. Una conversación con Dios puede cambiarlo todo. ¿Amén? Yo creo que sí. Una conversación con Dios. A ver, díganlo ustedes. Una conversación con Dios puede cambiarlo todo. Una conversación con Dios puede cambiarlo todo. Hay innumerables ejemplos aquí en la Biblia del poder de la oración. ¿Recuerdas tú alguno? ¿Recuerdan ustedes? Gente que oraron y pasaron cosas. Moisés oró. ¿Y qué pasó con el mar? Se abrió. Ana no podía tener hijos, oró. ¿Y qué pasó? Dios le dio primero a Samuel y después otros más. Jonás, dentro del gran pez, oró. ¿Y qué pasó? El pez lo vomitó. Que eso no es nada bonito, pero para Jonás sí lo fue. Salomón oró para que Dios le diera sabiduría. Y Dios le dio más sabiduría que todos los hombres en la historia. Y así podemos nosotros ir y sacar un montón de ejemplos de la Biblia, de personas que oraron y que cambiaron todo, porque Dios hizo el cambio. Nosotros podemos hacer retroceder la oscuridad con nuestras oraciones. Hay un montón de ejemplos de personas a lo largo de la historia que oraron, Dios escuchó esa oración y hicieron retroceder la oscuridad debido a sus oraciones. Hay un montón. Y tuve yo que pasarme un buen rato porque tengo un montón de favoritos. Pero voy a contar uno nada más.
David Wilkerson. Yo no sé si ustedes han oído a David Wilkerson. David Wilkerson fue un predicador que no hace mucho fue que partió a la presencia del Señor. Pero David Wilkerson, en el año 1958, él estaba pastoreando una iglesita en un pueblecito en Pensilvania, en un área campestre, muy bonita, muy pastoral. Y él estaba leyendo un periódico que hablaba del problema de las pandillas en Nueva York. Y escuchó la voz de Dios que le dijo, tú tienes que ir allá. Y él puso cuanta excusa se le ocurrió y al final no podía dormir. Tuvo que ir, cogió sus ahorritos y se metió allá sin conocer a nadie. Terminó saliendo en la primera página del New York Times con la Biblia en la mano. Y dicen, pastor evangélico luchando contra la violencia en las calles. Y entonces, bueno, se burlaron de él. Pero poco a poco el Señor escuchó la oración de David Wilkerson. David Wilkerson quería ver el poder transformador de Dios en las tinieblas de la vida de las pandillas en Nueva York. Y empezó con la peor de las pandillas, los Mau Mau. Y entonces empezó orando y testificando y trabajando. Y lo cierto es que, para hacerle una historia larga, corta, que él escribió en un libro que se llama La Cruz y el Puñal. Y si usted no lo ha leído, le recomiendo que lo lea. Es una película también, la puede ver en YouTube en español sin problema ninguno. La Cruz y el Puñal. Cómo Dios usó a este hombre para cambiar las vidas de un montón de jóvenes que estaban perdidos completamente. Nicky Cruz, uno de los líderes de la pandilla aquella, se convirtió en pastor evangélico. Y escribió un libro que se llama Corre, Nicky, corre. Israel Narváez, que era el presidente de los Mau Mau, se convirtió en pastor evangélico. Escribió un libro que se llama Una segunda oportunidad. Esta gente eran milagros vivientes. Una de las muchachas que estaba metida completo en la heroína se convirtió. Y esa señora Rosa se convierte en un instrumento de Dios para abrir casas de albergue para estas personas con problemas. Comenzó el movimiento de Teen Challenge con David Wilkerson y después World Challenge. Y David Wilkerson comenzó una iglesia en Times Square, en el centro de Manhattan. Ahí metió una iglesia que todavía está, dicho sea de paso. Comenzó un montón de iglesias en otros lugares. Comenzó un avivamiento donde las tinieblas retrocedieron ante una oración. Un ejemplo de cómo Dios contesta la oración. Hoy, tú y yo, al igual que David Wilkerson, al igual que un montón de personas que confiaron en el Señor, con nuestras oraciones podemos hacer retroceder la oscuridad. Y por eso es que en el estudio que estamos haciendo en las estaciones de vida, en el estudio Sígueme, que tiene que ver con la supervivencia de nuestra fe, se nos indica lo que se llama el principio de 5 más 5. Y todos ustedes han recibido una tarjetita. Y quiere decir que vamos a empezar orando por 5 personas que necesitan escuchar del Evangelio de Jesús. Simplemente que oremos por 5 personas, y al nosotros orar por esas 5 personas vamos a estar desencadenando un movimiento que nos va a ayudar a hacer retroceder, ¿qué cosa? La oscuridad, porque entonces ahora estamos conversando con Dios para hacer retroceder la oscuridad en la vida de estas 5 personas. Y eso es lo que vamos nosotros a comenzar haciendo. También podemos hacer algo más para hacer retroceder la oscuridad. Ya les dije que la espada tenía 2 filos. La oración y ¿qué cosa? El evangelismo. Evangelismo, la palabra simplemente quiere decir buenas noticias. Las buenas noticias de que Dios vino a este mundo para rescatar a lo perdido, a los perdidos. Y entonces Jesús murió en una cruz y en esa cruz se clavaron los pecados de la humanidad. Jesús fue puesto en una tumba y en esa tumba Él triunfó sobre el último enemigo nuestro, que es la muerte. Y con su resurrección Él se convierte en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y está en este momento esperando el momento que Dios ha puesto para Él culminar
lo que es el reino de Dios, no solamente en la tierra, sino en todo el universo. Jesús nos mandó que fuéramos y que hablásemos. A nosotros nos gusta hablar. ¿A cuántos de ustedes no les gusta hablar? ¿Cuántos de ustedes? A mí me gusta hablar. Y entonces, ¿hablamos de qué? Hablamos del tiempo, hablamos de los deportes, hablamos de la familia, hablamos de 3 o 4 chismes que se nos pegan, hablamos de la política, hablamos de un montón de cosas. Hablamos de todo menos de qué? Menos de Jesús y de lo que Él ha hecho por la humanidad para hacer retroceder las tinieblas. Y lo cierto es que existen razones, ¿no? Nosotros entendemos que la gran comisión es un mandato, no es la gran sugerencia. Hay muchas personas que juegan con las palabras y dicen, es la gran omisión. O sea, en vez de la gran comisión, que es lo que Jesús nos manda a hacer, es la gran omisión. Es lo único que la iglesia no está haciendo. Entonces nosotros vemos que la gran comisión en Mateo, como la leímos nosotros, nos indica que debemos ir. Dice, vayan pues y hagan qué cosas, discípulos, bautícenlos, enséñenles. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo interesante es que todo esto es acción verbal. Acción verbal. Y la iglesia siempre, no sé por qué, nos vamos a los extremos. ¿Ok? Nos vamos a los extremos. El primer extremo es verbal nada más. Entonces, hola, ¿cómo estás? Usted sabe que si hoy se muere usted para el infierno o va para el cielo. En vez de venir y decir, hey, ¿cómo estás? ¿En qué le puedo servir? O sea que hoy en día la gente desconfía de personas que presentan el evangelio así a bocajarro. O sea que ese método que antes funcionaba muy bien, ahora no funciona, porque ahora la gente desconfían de todo, desconfían hasta de su sombra. Entonces uno viene y le pregunta, yo no te conozco a ti, usted es un extraño, no, yo no quiero comprar eso. Entonces nosotros tenemos que ganarnos la persona y la confianza de esa persona para que escuche el evangelio que nosotros tenemos para presentar. Lo cierto es que la gran comisión nos invita a nosotros a compartir ¿qué cosa? No solamente el mensaje, sino también nuestra propia vida. O sea, si hay que compartir tiempo, hay que compartir recursos, hay que compartir, tenemos que hacerlo. Y el otro extremo en que vamos es que ahora la moda es evangelismo de servicio. Y no me malentiendan, no hay nada malo con hacer buenas obras, pero nosotros pensamos que haciendo buenas obras, que ya eso es nuestra responsabilidad de compartir el evangelio. Entonces nos paramos en una esquina con una hielera llena de agua, de botellas de agua, y entonces pasa un carro, en el nombre de Jesús, una botella de agua. ¿Hay algo malo con eso? Inclusive hasta le ponemos el rótulo de la iglesia, la dirección y todo. ¿Hay algo malo con eso? No, pero en realidad lo que el Señor espera no es que estemos repartiendo botellas. Lo que el Señor quiere es que estamos nosotros compartiendo, ¿qué cosa? Las buenas noticias. Jesús, cuando nosotros nos encontremos con Él, no nos va a preguntar si pintamos el templo, si cantamos el coro. Lo que nos va a preguntar es, ¿cuánto oraste y cuánto hablaste? O sea, porque al final de todo vemos nosotros en la Biblia que eso es lo que Él nos ordena, eso es lo que Él espera. En el principio 5 más 5, que es lo que estamos enseñando en la estación de vida. Entonces, usted va a orar por 5 personas, pero usted también se compromete a hablar con 5 personas. Entonces, estas 5 personas son parte de lo que nosotros llamamos encuentros divinos. O sea, que cuando usted ora por esa persona, ya Dios está preparándolo todo, ¿para qué? Y yo he tenido experiencias donde personas en Vilita han venido y me han dicho, ¿por qué usted está tan feliz? Bueno, ¿qué es lo que me está preguntando? ¿Por qué usted siempre lo veo que está bien con su pareja? Bueno, nos están preguntando por qué nosotros somos seguidores de Jesús. Y nosotros tenemos que contar qué es lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Entonces, vamos a poner 5 personas con las cuales nosotros vamos a estar orando para que Dios nos dé la oportunidad de tener una conversación, porque
si es realidad que una conversación con Dios puede cambiarlo todo, es otra realidad que una conversación con una persona puede cambiar su destino eterno. Una sola conversación con una persona puede cambiar el destino eterno de esa persona completamente. ¿Cuántos de ustedes quieren que su abuelita se vaya para el infierno? Yo espero que nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos, que sus primos, sus tíos se vayan para el infierno? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus vecinos se vayan para el infierno? Oye, fulanito, sí, vete para el infierno. No. Ahora, si nosotros nos mantenemos en silencio, ¿qué sucede? ¿Qué estamos haciendo? Si yo no comparto con mi abuelita lo que Dios hizo en mi vida, ¿qué va a suceder con ella? Bueno, pues se va para el infierno. Y si yo no comparto con mi familia, y si yo no comparto con mis vecinos, ¿qué va a suceder con ellos? Es posible que tengan la bendición de que otro les hable, pero es posible de que yo sea el último eslabón, que yo sea el último paro para la vida de ellos, para que puedan escuchar el mensaje de Jesús. Si yo no testifico a mis hijos, ¿cómo van ellos a conocer esto? ¿Ustedes entienden lo que les estoy diciendo? No quiero que se sientan culpables, lo que quiero es que nos demos cuenta de que si queremos hacer retroceder la oscuridad, tenemos que hacer ¿qué cosa? Es una manera muy simple. 5 personas para orar, 5 personas para hablar. Orar, hablar, orar, hablar, hablar, orar. Si nosotros hacemos eso, esta iglesia va a crecer. Ahora, hacer que la iglesia crezca, hay un montón de maneras. Yo me paro allá afuera en esa puerta con un fajo de dinero y empiezo a decir, vamos a regalar $100 a todo el que venga a nuestro templo hoy. Y aquí hay una cola de 10,000 personas, se van a estar peleando por ser uno de los primeros. Pero eso no es lo que Jesús nos ordenó hacer. Jesús nos ordenó a orar y nos ordenó a hablar. Entonces, cuando nosotros oramos y hablamos, entonces ya Dios toma control de esa situación. Y ya suceden cosas que están más allá de nuestro control, cosas espirituales. Personas que nosotros pensamos que son imposibles para alcanzar, de pronto el Señor nos da la oportunidad de alcanzarlos. Ahora, finalmente, hay una tercera opción. ¿Y cuál es la tercera opción? Que desgraciadamente es la normal. ¿Cuál es la tercera opción? No voy a orar, no voy a hablar, me voy a quedar con tranquilito. Y no voy a hacer absolutamente nada. Y entonces, ¿qué sucede con las tinieblas? Cuando nosotros no hacemos nada, pues esto va a ayudar a la oscuridad a avanzar con mucha rapidez. Cuando nosotros no oramos y no hablamos, es como que estamos nosotros dejando que el enemigo tenga control del campo completo. Y decimos, bueno, si Dios quiere hacer algo, que Él lo haga, pero yo estoy aquí tranquilito, yo no me voy a poner en buscar líos, ni me voy a ponerme a hablar con nadie, y mejor me quedo calladito aquí, yo estoy muy ocupado. Y muchas veces nos ocupamos en cosas buenas, nos ocupamos en dirigir la alabanza, nos ocupamos en ser maestros en la iglesia, nos ocupamos en ser líderes de estaciones de vida, nos ocupamos en un montón de cosas, menos lo que el Señor ordenó, que es orar y hablar. Entonces, si nosotros queremos ser una iglesia saludable que cumpla la gran comisión, no nos queda más remedio que hacer ¿qué cosa? Orar y hablar. No nos queda más remedio que nosotros seguir el principio de 5 más 5. Cierra tus ojos por un momento y cuenta cuántas personas se van al infierno mientras no haces nada. Cierra tus ojos por un momento y mira la oscuridad, cómo avanza en el mundo. Cierra tus ojos y espera a que Jesús sea el que te venga a despertar. ¿Y qué tú crees que te va a decir el Señor? Hola, Lema, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Todos estamos esperando eso, pero ¿y qué si no es así? ¿Y qué si el Señor nos dice a nosotros, oye, no oraste, no hablaste? No, Señor, pero mira, yo repartí agua.
No oraste, no hablaste. No, Señor, pero yo canté en el coro y Señor, yo estuve en un comité, Señor, yo pinté el techo del... No oraste y no hablaste. ¿Ustedes entienden a dónde vamos con esto? Que nosotros somos los responsables. Nosotros somos los responsables. Y la tentación de la iglesia es que no estamos haciendo nada. Y no solamente nosotros. Uno de los problemas grandes que tenemos en el cristianismo hoy es que tenemos unos templos grandes llenos de personas y nadie comparte a Cristo con nadie. Nadie ora, nadie habla. Mucho movimiento, pero nadie sabe cómo compartir. Nadie sabe cómo orar. Nadie está orando, nadie está compartiendo. Entonces, a los ojos del Señor, yo no creo que eso es lo correcto. Nosotros tenemos que estar haciendo lo que Él ordenó. Y lo que Él ordenó es, ¿qué cosa? Orar. Y hablar. Y yo no creo que es mucho pedir 5 personas que estamos orando, 5 personas que estamos hablándole. Entonces, quiero compartir con ustedes una historia que es real porque me sucedió a mí. Tengo un amigo, hijo de un pastor, que casualmente vivía cerca de aquí, no lejos de aquí. Lo conocí desde joven. Yo era joven, él era joven, y él siempre le gustaban las motocicletas. Y él andaba con su motocicleta y todo. Y yo nunca tuve ninguna motocicleta, pero me gustaba verlo y montaba con él de vez en cuando. Y entonces él se mudó para aquí y siguió su afición con las motocicletas. Y claro, se compró tremenda motocicleta. Y claro, se puso en un club de motociclistas que iban para aquí, iban para allá. Y él estaba de lo más feliz con su motocicleta. Y un buen día estaba él en su casa limpiando. Y ustedes saben la gente cómo se ponen con esas cosas, limpiando y puliendo y poniendo su motocicleta para que estuviera bien bonita. Y entonces pasó el vecino. Y el vecino le dijo, ¿qué motocicleta tan bella tiene usted? Y entonces empezaron a hablar de la motocicleta. Y él como que vio las ganas que tenía aquel hombre. Y le dijo, mira, ¿usted quiere montar la motocicleta? Sí, pues móntela, móntela. Y entonces le dio permiso y el vecino de él cogió la motocicleta y subió para la cuadra, vino para la otra cuadra, le dio la vuelta a la manzana y bueno, llegó y le dijo, tremenda motocicleta. Y el hombre estaba contentísimo. Y le dijo, ¿sabes qué? Me gustaría hablar más contigo acerca de la motocicleta. Y el amigo mío, hijo de pastor cristiano, le dijo, sí, no, vamos a hablar. Qué sorpresa para mi amigo cuando estaba viendo en televisión, como todos estuvimos en aquel momento, los eventos de septiembre 11 del 2001. Y por poco se desmaya cuando vio que el líder de la banda de los terroristas, Muhammad Atta, era el hombre que había montado su motocicleta. Era su vecino por 1 año y 6 meses. Y nunca se le ocurrió hablarle a Muhammad Atta. Nunca se le ocurrió orar por su vecino. ¿Qué hubiera sucedido si en ese momento una conversación con Muhammad Atta hubiera cambiado la historia del mundo? ¿Qué hubiera sucedido si Dios hubiera intervenido a través de este hermano y le hubiera presentado las buenas noticias a ese señor? ¿Qué hubiera sucedido si aquel hombre reacciona positivamente y cambia? La historia sería diferente. Hoy no estuviéramos celebrando ningún recordatorio. Una conversación con Dios puede cambiarlo todo. Una conversación con una persona puede cambiar el destino eterno de esa persona. ¿Y qué si usted es el único que puede sostener esa conversación? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo en realidad no le echo mucha culpa a mi amigo, porque si yo hubiera sido él, ¿qué hubiera hecho yo? Tristemente lo digo, pero seguro que hubiera hecho lo mismo. Me meto en mis cosas, sí, este hombre quiere venir a hablar de la motocicleta. ¿Qué motocicleta? Ni que nada, yo tengo un montón de cosas que hacer. Y seguimos como el sacerdote y como el levita que vieron al hombre tirado en el piso y ¿qué hicieron? Siguieron. Muchos de nosotros estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para nosotros orar y no tenemos tiempo para nosotros hablar. Orar y hablar.
Entonces nos lleva a la tarjetita esta. ¿Okay? Es simplemente un papel con 5 líneas por un lado y 5 líneas por el otro. Pero este papelito puede cambiar la historia de esta iglesia si nosotros somos obedientes. Si nosotros empezamos a pedirle a Dios por 5 personas, ¿qué creen ustedes que Dios va a decir? No, miren, ya no me molesten más, ya yo tengo bastante cosas que hacer, olvídense. No, si Dios dice en su palabra que Él quiere salvar a todo el mundo. Si nosotros ponemos los nombres de las personas aquí, no importa dónde esté, no importa la distancia que esté de Dios, no importa si usted dice, este caso es imposible, póngalo. Y Dios va a obrar. ¿Y qué sucede cuando usted pone 5 personas para que Dios le dé la oportunidad de conversar con ellos? Y ya usted está preparado. Lo único que tiene que hacer es estar listos para que cuando Dios ponga la precisa, que usted esté ahí para decir presente. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Ustedes creen que Dios nos va a abandonar? ¿Ustedes creen que Dios va a decir, no, olvídate de eso? ¿Ustedes creen que Dios va a seguir de largo? No, porque Él es el que nos mandó. Él es el que nos ordenó. Él es el que nos dijo, tienen que hacer esto. Él espera esto de nosotros. Y cuando nosotros se lo pedimos, ¿qué creen ustedes que va a hacer? Enseguida lo va a cumplir. Enseguida lo va a cumplir. Es como un padre con un hijo. Ustedes saben que yo jamás escuché a mi padre decir no cuando yo le pedí algo que él quería. Mi papá quería que yo cortara la hierba. Yo venía y decía, papi, ¿puedo cortar la hierba? ¿Qué creen ustedes que la respuesta iba a ser? Lo mismo con nuestro Dios. Dios quiere que hablemos. Dios quiere que oremos. Entonces, ¿eso depende de quién? ¿Eso depende de quién? De nosotros. Cada uno de ustedes tiene una tarjetita. Levanta la mano si usted tiene su tarjetita. A ver, ¿hay alguien que no tenga una tarjetita? Levante la mano si usted no tiene la tarjetita, porque esto es bien importante. Y le voy a caer atrás. La semana que viene le voy a preguntar. La semana que sigue le voy a preguntar. ¿Ok? Entonces, si usted no tiene la tarjetita, levante la mano para que alguien se la dé que están aquí con sus tarjetas. ¿Ok? Entonces, yo lo que les voy a pedir es que usted ore. Y usted le pida a Dios. Ya yo sé cuál es la voluntad de Dios. Yo no tengo que preguntar eso. La voluntad de Dios es que nosotros oremos por 5 personas. La voluntad de Dios es que nosotros hablemos con 5 personas. Eso no se lo tengo que preguntar a Dios. Lo único que tenemos que preguntar es si estamos dispuestos a hacerlo. Entonces yo, como su pastor, aquí tengo mi tarjetita y yo me comprometo delante de Dios que voy a cumplir con esto. Pero ahora, yo solo, somos 5 y 5, 10. Necesitamos más. Porque la oscuridad es demasiado. Así que si usted, Dios le está hablando y usted entiende lo que tenemos que hacer, ahí donde usted está, póngase de pie y usted se compromete delante del Señor que usted en esta semana va a llenar la tarjetita 5 personas para orar, 5 personas para hablar. A mí no me pagan por comisión, así que esto es entre usted y Dios. Pero si el Señor está hablándole a usted y usted entiende que nosotros tenemos que obedecer y usted entiende la simpleza del plan 5 más 5 y usted se quiere comprometer con nosotros, con su iglesia y con su Dios, ahí donde usted está, póngase de pie. Vamos nosotros a tomar un paso adelante. Vamos nosotros, cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Yo he conocido en mi vida hermanas de 90 años en silla de ruedas que han tenido un poder increíble en cuanto a la oración, guerreras de oración, porque confiaban en Dios y tenían listas no de 5, de cientos. Yo conozco personas que hablan de Cristo donde quiera que están y Dios bendice esas conversaciones. Yo quiero ser una de esas personas. Yo quiero ser una de esas personas. Ustedes que se comprometen, nos comprometemos con el Señor. Nosotros no confiamos de nosotros. Yo no confío de mí. Yo confío de quién? De aquel que es el que quiere salvar al mundo. Y Él nos está diciendo, tenemos que orar, tenemos que hablar.
Así que nos comprometemos a orar y a hablar. Y por razones de contabilidad le voy a estar cayendo yo atrás a ustedes. ¡Ey! Los 5 más 5, los 5 más 5. ¿Cuántos 5? Y vamos a empezar a escuchar testimonios. Cuando usted tenga un testimonio, me lo dice a mí. Me lo dice a mí, porque queremos celebrar cuando el Señor nos ayuda a nosotros. ¿A qué? A hacer retroceder la oscuridad. No hay que ir a Afganistán para hacer retroceder la oscuridad. No hay que ir a Ucrania o a Rusia. En nuestra casa nosotros podemos orar y nosotros podemos salir en nuestra vecindad y hablar. Y Dios hace el resto. Él prometió que iba a estar con nosotros y que iba a estar por nosotros. Y esto es lo que Él espera. Así que vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de ti con mucha humildad, reconociendo que hemos fallado, Señor. Señor, hay tantas oportunidades que hemos perdido, tantas personas que se han ido directo al infierno por nuestra incapacidad, por nuestra falta de misericordia, simplemente porque a veces somos egoístas, Señor. Pero nosotros queremos ser diferentes, nosotros queremos ser una iglesia diferente, Señor. Señor, nosotros no queremos ser una iglesia que tiene que traer un circo para que la gente venga. Nosotros queremos ser una iglesia donde el poder de Dios hace que la gente venga. Señor, nosotros queremos ser una iglesia de oración, pero no de oración una vez a la semana. Queremos ser una iglesia de oración continua, una iglesia que ora 24 horas al día, una iglesia que ora por todas las personas donde quiera que estén, una iglesia que ora por ver la gloria de Dios aquí en la tierra, una iglesia que ora por ver lo imposible posible. Y queremos ser una iglesia que habla. Señor, que se burlen de nosotros, que nos echen a un lado, que digan cosas de nosotros, pero que nosotros hablemos. Que hablemos, Señor, a las personas en esta listita de 5 que ponemos. Que hablemos con esos encuentros divinos que tú vas a proporcionar. Que hablemos con nuestros familiares. Que hablemos con nuestros vecinos. Que hablemos con todo el que tú nos pongas delante de nosotros. Porque, Señor, la realidad es que una sola conversación puede cambiar el destino eterno de esa persona. Que no quede por nosotros. Señor, gracias te doy por cada uno de estos hermanos y hermanos míos que entienden y ven la necesidad de hacer retroceder estas tinieblas, esta oscuridad, y que están dispuestos a ser obedientes, a hacerlo en la manera en que tú nos ordenas. Una manera simple, una manera suave, pero una manera poderosa. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos orar de una manera correcta. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo para que podamos hablar en situaciones que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, para tu honra y para tu gloria. Señor, que esta iglesia brille como un faro en la oscuridad, que cada uno de nosotros seamos como velas encendidas en las oscuridades que nos rodean. Señor, este es nuestro deseo en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Así que ya saben,